amigos de la sintonía. Les saluda para ustedes José Ortiz Peralta desde este punto de comunicación que es radiohuilar.net, la página www.huilar.net. Como todos los sábados, Antena Sabatina, ese es el nombre del programa. Comenzamos a las 9:30 de la mañana y estaremos con ustedes hasta las 11:30 de la mañana. 2 horas de transmisión. Antena Sabatina es un programa que cumple con las funciones de todo medio de comunicación, de informar, entretener y también darles un poco de conocimiento a aquellas personas que desean saber algo sobre lo que promueve el programa. Estamos transmitiendo directamente de Ecuador, país que se encuentra al noroeste de América del Sur. Limitamos al norte con la República de Colombia, al sur y este de la República del Perú y al oeste por el Océano Pacífico. Tenemos una extensión territorial de 256.370 kilómetros cuadrados, una población de 14.483.499 habitantes, según el último censo. Bien, nuestro país se encuentra atravesado por la cordillera de los Andes, pese a que estamos en plena zona tórrida, en el centro del planeta, atravesado por la línea equinoccial, también llamada Ecuador, pues esa diferencia, o para aquellas personas que no conocen, se supone que deberíamos tener un clima totalmente cálido, pero no es así. El clima está modificado por la cordillera de los Andes, entonces esto hace que nosotros tengamos una diferente climatología, dándonos asimismo una variedad de productos agrícolas que los exportamos para muchas partes del mundo. Hablando del aspecto político-administrativo, en el Ecuador, el primer poder del Estado es el pueblo ecuatoriano, que representado por la Asamblea Constituyente es la que ordena o la que marca el aspecto legal, el aspecto conceptual, donde viene enmarcado por todos los que estamos los ecuatorianos. Asimismo, el segundo poder del Estado, el representativo, el ejecutivo, lo ejerce el presidente de la República, quien es elegido por votación popular secreta cada 4 años. De esta manera, estamos aquí una vez más indicándoles el saludo correspondiente a todos ustedes y ya tenemos la visita, como es costumbre. Se me fue el visitante. Como es costumbre y lo vamos a tener todos los días sábados durante estas 2 horas dándoles terapias para todas las personas, porque todos tenemos problemas. Entonces el ingeniero Humberto Molina estamos aquí, nos está acompañando, nos está visitando y le pasamos los micrófonos para el correspondiente saludo. Bueno, muy buenos días a todas personas que nos ven y nos escuchan alrededor del mundo y en el territorio ecuatoriano. El programa es emitido desde la República del Ecuador, Sudamérica, para el mundo entero, especialmente para el de habla hispana, ¿no? Nuestro propósito aquí es poder ayudar de cierta manera en comportamiento humano para poder resolver conflictos familiares, conflictos que se dan en las personas, dependencias, conducta. Es el propósito el cual nos mueve a venir todos los días sábados para poder estar con ustedes, ¿no? Nuestras líneas están abiertas, esperamos sus mensajes, sus consultas, sus preguntas para poder interactuar. Bien, ingeniero, ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Bueno, habíamos propuesto la semana pasada hablar sobre ego. Conceptualizar ego no es muy fácil, ¿no? El ego proviene desde ese profundo amor que sentimos los seres humanos por nosotros mismos. De tal manera que el ego está ligado a esa capacidad que debe tener el ser humano para defenderse en las relaciones,
para defenderse emocionalmente, para contrarrestar el dolor que le pueden causar este tipo de situaciones como son las relaciones en su yo, ¿no? Entonces, básicamente el sistema no se ha construido para que el ser humano conozca sobre emociones. El sistema se ha construido bajo una línea científica y bajo una línea económica, no bajo una línea emocional. Esto hace que los seres humanos a veces les cueste mucho conservar sus valores, conservar su ética y su moral, conservar su integridad y también conservar su felicidad, porque no hay que perderse en esto. Los seres humanos tenemos una naturaleza y esa naturaleza, igual que lo hacemos con el planeta, hay que protegerla, hay que cuidarla, porque cuando salimos de esa naturaleza comienzan las emociones negativas, comienza el dolor y comienza el sufrimiento. Es decir que el ego podría ser que se adquiere en el transcurso de la vida o es genético. No, el ego se adquiere a los 6 años. Todos podemos recordar que nosotros antes de los 6 años pues no nos preocupábamos si comeríamos, ¿verdad? No nos preocupábamos mucho por defendernos, si nos peleábamos con un amiguito a los 5 minutos ya estábamos jugando. El resentimiento casi no hacía mucha mella en nosotros. Si mamá o papá pues nos castigaba o nos disciplinaba, enseguida lo olvidábamos, no nos preocupábamos en sí por la vida, ni qué íbamos a comer, ni qué íbamos a vestir. Nos sentíamos protegidos por esa naturaleza con la que todos venimos protegidos y que muy poco la podemos visualizar. Todos venimos protegidos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre no nos falta nada. Como una coraza. No nos falta nada, o sea, Dios nos provee de todo. Pero a los 6 años el ser humano comienza a desarrollar ciertos aspectos en la personalidad que lo llamamos ego. Esta parte principal que la llamamos ego básicamente se da por la falta de conocimiento y la falta de poder diferenciar correctamente entre lo que es ego y lo que es autoestima. El ser humano, en ese afán de defenderse, en ese afán de defender lo que necesita o lo que quiere hacer, comienza a desarrollar el ego. Entonces comienza a sentir y a tener la idea de separación de todos. Estoy separado de mi amigo, estoy separado de mi madre, estoy separado de mi padre, y al surgir la idea de separación surgen los verdaderos conflictos. Antes de los 6 años el niño está perfectamente integrado al mundo de una manera prístina e inocente. Natural. Ya. Eso se pierde con la aparición del ego, ¿no? Entonces el ego viene siendo como algo que no vamos a dejar de tener. Toda la vida vamos a tener ego, no es algo de los que nos podemos desprender, pero lo que sí debemos hacer es conocerlo y controlarlo. Modificarlo de cierta manera para que llegue solamente hasta el nivel de la autoestima, porque lo que el ser humano pretende siempre es que su yo brille, que su yo sea yo, no dejar de ser, sino sentirse importante, tener la razón, ¿verdad? Que no le vean la cara de tonto. También comienza ya a mirar ciertas cosas, o sea, la idea de que está separado, por ejemplo, a los 7 años y va a jugar con un amiguito y su amiguito no le quiere prestar la pelota o se la lleva, ya se va a dar cuenta de que está separado y de que no tiene pelota. Ya, significa, para una mayor aclaración de nuestros queridos oyentes, que el ego y la autoestima son dos cosas muy diferentes. El ser humano, y aquí tenemos que hablar también un poco sobre psicología. La psicología tiene 2 padres que son fundamentales, ¿no? El uno es Sigmund Freud y el otro es Carl Gustav Jung. Para Sigmund Freud todo era psique y psicoanálisis, pero Jung era totalmente contrario y los dos tenían muchas divergencias en cuanto a la estructura del ser humano. Y Carl Jung desarrolló la teoría de los arquetipos. ¿Qué es esta teoría de los arquetipos? Él decía que los seres humanos somos constructos de diferentes partes independientes en un solo ser.
como por ejemplo un vehículo, digamos así, ¿no? Que tiene una parte mecánica, que tiene una parte eléctrica, que tiene una parte de transmisión, tiene una parte de suspensión. Entonces, asimismo el ser humano en su estructura es un constructo que tiene pues cuerpo, tiene mente, tiene alma y tiene conciencia o espíritu. Esa parte hay que ponerla bien clara, ¿no? Los seres humanos no poseemos espíritu, los seres humanos abrimos una ventana al espíritu. Entonces, pues bueno, es otro tema. Pero, entonces, el ser humano es un constructo. Y cada vez que usted va a tomar una decisión, todos esos constructos se ponen en funcionamiento en fracciones de segundos. Entonces, en el momento que usted toma una decisión de acuerdo a la voz de estos constructos, usted en ese momento se convierte en eso. Por ejemplo, vamos a ver, supongamos que yo estoy caminando por la calle y veo un pordiosero. Mi corazón, mi conciencia saltan inmediatamente al ver la condición de esa persona. Y surge una voz que me dice, bueno, ¿tienes algo de dinero? Regálale $1. Esto sucede en fracciones de segundos. Y de pronto su mente dice, verás que necesitas comer, no has tomado agua y tienes que desayunar mañana. Entonces, pues de pronto siente un poco de hambre y la conciencia desde el fondo le dice, no te preocupes, darle, que tú vas a recibir más tarde si le das. Porque eso es la conciencia, siempre la conciencia es esperanzadora, siempre la conciencia confía en Dios. Entonces, o sea, hay dos puntos contrapuestos. Déjeme terminar. Y surge el ego también, en medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De todas esas voces que usted escucha dentro de usted, su verdadero yo, que no es su mente, que no es su cuerpo, que no es su conciencia, su verdadero yo es el que decide. ¿Sí me está entendiendo? Claro que sí. Entonces, su verdadero yo es el que decide a qué voz interior usted hace caso y procede. En el momento que usted le hace caso a una de las voces interiores y procede, en ese momento surge una creencia. Y al surgir una creencia, surge una decisión y actúa. Imagínense que estamos hablando de fracciones y milésimas de segundo, todo esto sucede dentro de usted, ¿no? Entonces, al suceder esto, usted puede tomar la decisión de ligarse al espíritu, de ligarse a la mente, de ligarse al cuerpo por una necesidad, o ligarse a su ego. El constructo del ego es una faceta que elabora muchos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma, como yo lo venía diciendo, el ego es un paradigma, es la idea de cómo deberían de ser las cosas y no cómo son realmente las cosas. Entonces, supongamos que el niño, como yo le dije un ejemplo hace un momento, ¿verdad? El niño tiene un amiguito que cogió la pelota y se la llevó y le dijo, no quiero jugar contigo. En ese momento, él comienza a cuestionarse, porque él se ama y también quiere jugar y quiere tener una pelota. Entonces, ¿qué pasa? Surgen ya cuestionamientos. Supongamos que el niño ya tiene 7 años y dice, la pregunta normal, ¿por qué no tengo una pelota? Claro. Mamá, ¿por qué tú no me has comprado una pelota? Tú me amas menos a mí de lo que la mamá de ese niño lo ama a él. Por eso tú no me has dado una pelota. Entonces surge el resentimiento, surge el dolor. Claro. Pero todo esto es solamente producto de una deducción natural del amor que sentimos por nosotros mismos. Porque una condición sine qua non del ser humano es buscar siempre estima y autoestima. Es el afán natural del ser humano. Buscar estima quiere decir buscar el valor y el aprecio de la gente que me rodea. Y autoestima es no sufrir. Entonces, aquí viene un poco de confusión y esto es muy complejo de explicar. Estoy tratando de tener la quietud de vida para poderlo explicar porque no es muy sencillo de poder explicar. Ahora, por ejemplo, el ser humano sigue creciendo con todos estos, digamos,
con todas estas ideas programadas y construidas desde el ego, con el afán de protegerse, de autoprotegerse, de sentirse importante, de sentir el amor que necesita. Entonces la idea es que él comienza luego a demandar, comienza luego a crear resentimiento y comienza luego también las máscaras. Las máscaras son muy normales en el ego. O sea, el ser humano, hay 3 niveles, los 3 niveles naturales de la personalidad. El primero es a simple vista, el segundo es al conversar y el tercero es al convivir. Entonces usted se podrá dar cuenta que una persona puede vestir muy bien y aparentar de que está muy bien. Entonces en ese nivel usted puede engañar o engañarse. Claro. En el segundo nivel es al conversar. Las personas también saben mentir y las personas pueden engañar o engañarse. El tercer nivel es el tercer nivel es el de la convivencia, donde usted realmente se va a dar cuenta de que si la persona se comparte criterios, si la persona es realmente se ama o no se ama. Vamos a poner un ejemplo así básico. Alguna vez yo conviví con un amigo y este amigo mío salía impecablemente vestido, lustraba sus zapatos, su pantalón lo planchaba, ¿verdad? Una camisa bien planchada también, bien peinado, salía. Pero ¿qué pasa? Cuando salía, dejaba el baño sucio y lodo porque se peinaba y se vestía. Pero si usted veía su cama tenía 30 días en el cual no se cambiaba la sábana. Claro. Entonces, el ser humano, en este afán de tener estima y autoestima, se pierde un poco y se pone una máscara, se oculta lo negativo y solamente se quiere causar una apariencia para conseguir el valor externo. Pero el valor interno queda muy socavado. Entonces, uno realmente desarrolla autoestima no de cara a lo que la gente piensa de uno, sino de cara al concepto que tengo yo sobre mí mismo, en mi intimidad, en mis hábitos más profundos, en mis hábitos más íntimos, es donde yo construyo mi autoestima. Eso origina un conflicto de pareja, ¿no? Por supuesto. No están acondicionados los dos a las mismas costumbres. Esto es un problema de divorcios, esto es un problema de separaciones, esto es un problema de pérdida de amistades, esto es un problema grave. Claro. Porque el ser humano que no maneja el ego siempre pues queda cautivo de las emociones negativas. O sea, lo primero que el ego tiene es el temor a dejar de ser. ¿Qué es temor a dejar de ser? Aún un suicida, cuando atenta contra su propia vida, lo que quiere es causar dolor en la gente en la cual él se cuenta resentido, ¿no? Entonces que le llame a llamar la atención. Llamar la atención. Entonces el ego nunca quiere dejar de ser. Entonces, en grados menores, él nunca quiere dejar de ser importante. O sea, nunca quiere, él siempre pretende tener la razón, por ejemplo. Eso colige, por ejemplo, cuando una persona dice, me quiero matar. Entonces, pero no lo dice en serio, sino que lo está engañando a sí mismo para que la gente sienta compasión de él. ¿Y por qué te quieres matar? Por decir un ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué va haciendo el ego desde los 7 años? Va construyendo una idea de cómo lograr esa estima y esa autoestima, o sea, la tranquilidad, la paz, el sosiego interior y también el cariño y el afecto de los demás. Entonces comienza a hacer elucubraciones, comienza a construir paradigmas de la forma en la que debería él actuar para poderlo conseguir. Claro. Entonces, al hacer esto, el ser humano surge, mire, una parafernalia de emociones y todas son negativas. Es elemental, o sea, usted tiene que darse cuenta que cuando uno tiene una emoción negativa, uno entra en un estado de ansiedad y en un estado de sufrimiento. O sea, el ser humano realmente no fue construido para albergar emociones negativas. De hecho, construir el ego y albergar emociones negativas al ser humano no solamente lo hace entrar en un estado de sufrimiento, sino que también lo mata. Claro. Está comprobado científicamente que el ser humano, cuando tiene emociones negativas, su sistema inmunológico no trabaja correctamente. Se deteriora, se disminuye
Y más bien cuando se encuentra en un estado óptimo, cuando se encuentra en un estado en su propia naturaleza, podríamos decirlo, comienza pues a trabajar muy bien. Salta una pregunta, ¿no? Disculpe que le diga esto. Un payaso, un hombre que está predestinado a hacer reír a la gente, pero en su interior sufre mucho, ¿cómo se podría evaluar esa personalidad, ese perfil? Verá, un payaso, el sufrimiento realmente no existe. ¿No existe? No. Y si quiere no me crea, pero el No, sufrimiento no no existe. El sufrimiento es solamente una idea que usted tiene de cómo deberían de ser las cosas. Pero hay Eso personas fue una bomba, que, o sea, ¿no? hay unas personas que, por ejemplo, sufren bastante y quieren matarse y realmente lo hacen, pues, ¿no? A ver, para ellos. Porque, por ejemplo, a Pepito, usted me dice, sufre mucho y quiere matarse. Ok, a Pepito lo engaña su mujer. Y para él eso es lo peor que le puede pasar en la vida. Entonces, pues, lógicamente se suicida. Para Pepito. Pero para Juanito, se limpió el polvo, se levantó y se fue. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, o sea las reglas... No hay una... Escúcheme bien, y esto puede ser un filo de navaja y creo que la gente lo entienda correctamente como es. Para pensar y para sentir no existen las reglas las impone el propio ser humano. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le digo a usted que si yo me voy al Polo Norte, donde están los esquimales, en los esquimales pues me dan la bienvenida, uno de ellos me invita a su casa y como símbolo de que él es un excelente anfitrión, me permite dormir con su esposa. Para nosotros eso sería una locura. Pero para ellos eso es lo que debería de ser. No, porque dice, se va a morir de frío y no va a poder hacer nada, digamos, va a estar bueno, ya eso ya con un abrigo. Eso ya sería circunstancial, pero en todo caso el hecho existe. Lo que yo le trato de decir a usted es que para cada hecho, para cada situación, para cada conflicto, para cada situación, repito, existe un universo infinito de posibilidades de cómo interpretarla. Claro. Pero la interpretación proviene desde adentro. O sea, nosotros filtramos el mundo realmente no como es, sino que como nosotros lo queremos interpretar. Las situaciones son híbridas, son solo situaciones. Lo que para usted es malo, para otro puede ser bueno, y de hecho lo es. ¿Ah? Por ejemplo, si usted vende papas y este año no salió papas, el que vende yuca va a vender el doble. Claro. Es natural. Entonces, ¿qué pasa? Todo se crea en el interior del ser humano. Y en Pero esa debemos creación, acondicionarnos a las circunstancias positivas para poder tener un mejor resultado. Que sí podemos hacerlo. Lo que pasa es que nosotros caemos en la trampa del ego. Existe el tercer nivel de libertad, hay cuarto nivel de libertad. El primer nivel es hacer lo que quiero cuando quiero. Claro, inconscientemente. Sí. El segundo es tomar las decisiones que quiero. Y el cuarto nivel es, o sea, tener decisiones acertadas de pensamiento. Este nivel muy pocas personas lo ejercitan. O sea, la Biblia dice que el hombre fue hecho con libre albedrío. Yeah. Pero el hombre cree que tener libre albedrío es hacer lo que le da la gana. Hacer lo que le da la gana. Bueno, pues le traigo una buena noticia. También puede pensar lo que le da la gana. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En ese pensar lo que le da la gana es donde existe la verdadera cautividad. La trampa. Es donde existe realmente la trampa y donde está el condicionamiento. Porque es un condicionamiento. Hace poco hablamos de la música, ¿verdad? Que la música decía, sin ti yo me muero, tú eres todo para mí. O sea, esa música usted lo condiciona a tener una interpretación, ¿verdad? De lo que es el amor. Ya. Y le puse otro ejemplo de un esquimal. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen las costumbres? ¿Qué es lo que hacen, digamos así, las prácticas sociales? Condicionan al ser humano a establecer y a vivir una realidad. Pero el entorno físico también nos ayuda a condicionar la mente y pensar
Por supuesto. Usted, por ejemplo, ¿qué decía Jesús? Dice, Padre, cuando los discípulos se quedaron solos, decía, Padre, yo te pido que los guardes del mundo. Claro. ¿Ah? No que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Bueno, hay algo para que se aclare mejor la situación. Por ejemplo, yo digo, por ejemplo, no, una persona, no digo yo ni usted, no, una persona cualquiera entra a una iglesia, por ejemplo, y entonces una iglesia católica y ve la inmensidad, ve la tranquilidad, ve una música sacra, usted, su espíritu se condiciona, se pone, ¿cómo le podríamos decir?, cohibido, y se pone a pensar en la inmensidad y que uno, en definitiva, no es nada, ¿verdad? No sé si me hago entender. Si usted entra, por ejemplo, otro ejemplo contrario, un polo opuesto, a una discoteca y ve que está abierto, su espíritu se pone contento y se pone con el ánimo quizás hasta de bailar, ¿verdad? ¿O no? Pues sí, la influencia existe. La influencia del entorno físico. La influencia existe y ha existido siempre y va a existir, pero el que toma la decisión es usted. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como le dije, tomar decisiones acertadas de pensamiento. En este tomar decisiones acertadas de pensamiento hay un grave problema. Cuando no hay un conocimiento al respecto de evaluar las circunstancias. De cómo evaluar las circunstancias y cómo poder sortear la situación o la circunstancia, al no existir la información de vida. ¿Qué es la información de vida? Es una idea, ¿verdad?, clara y que produzca el resultado que yo espero al respecto. Que tiene que ver con el conocimiento y con la cultura de la persona, el intelecto. ¿Qué pasa? Cuando yo interpreto y no tengo conocimiento, surge el ego. A establecer un paradigma y a darme un mapa de cómo poder interpretar la situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El ego está muy ligado al instinto, porque proviene de ese profundo amor que tenemos con nosotros mismos. Y el instinto está bastante ligado al temor. ¿Por qué? Porque el instinto trae el básico instinto de conservación, ¿no? Por ejemplo, si usted va a pasar una calle, antes de pasar la calle usted mira a los dos lados y esto de aquí ni siquiera lo piensa, lo hace porque inconscientemente porque está trabajando el sentido de conservación. Así es, si yo le pincho a usted con una aguja, usted pega un salto para adelante y ni siquiera lo piensa. Claro. ¿No? Entonces, y si puedo le pego puñete, pues no. Así mismo, ese instinto de conservación lo tenemos todas las personas. Cuando se trata de tomar emociones al respecto de algo, cuando se trata de tomar decisión al respecto de la situación emocional, también lleva una injerencia de miedo. Y al llevar esa injerencia de miedo es donde surge el verdadero conflicto. Porque yo también quiero protegerme y cuidarme en mis relaciones. Claro. Yo también quiero cuidar y protegerme para sentirme bien. Yo también quiero cuidarme y protegerme para que no me agredan. Entonces, ¿qué es lo que surge aquí? La autoestima. Le voy a poner una idea. Debería surgir la autoestima. Claro. Pero como no existe el conocimiento, lo que surge es el ego. O sea, la idea de cómo debería de hacerse. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es nuevo. O sea, la Biblia dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Claro. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, nosotros queremos liberarnos de maldiciones, queremos liberarnos de aspectos en nuestra personalidad que nos causan sufrimiento. El ego, yo le voy a decir una cosa, en este momento, el ego controla el mundo. Porque el ego se compara. Usted tiene un carro, un amigo suyo tiene un carro y usted no tiene carro. Si usted no tiene el carro, usted se siente inferior. ¿Sí me entiende? Entonces, sí, ¿qué pero pasa? La gente aprovecha de esto. Entonces, surge, por ejemplo, el teléfono. Se puso de moda hace muchos años el BlackBerry. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La niña que no tenía un BlackBerry, decía un amigo, se sentía desblackberrizada. O sea, por no decir desvalorizada. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque así es. Y esto es importante. Por ejemplo, usted va a una iglesia el día domingo y parece que la gente estuviera compitiendo una a la otra para cada una verse mejor que otra. Claro, o sea, se arreglan todo su atuendo y la mejor, si un mejor teléfono vestido. se pone de moda, todos lo quieren tener, como que eso
un uniforme. O sea, las cosas valen y sirven por su valor de aplicación, o sea, por el uso, que sirva para el uso que se le va a dar. Si este teléfono de aquí, que vale $150, hace lo mismo que un teléfono que vale 1.000, ¿cuál es la necesidad de tener uno de 1.000? Yo quiero que usted me conteste esa pregunta. Ninguna, sino simplemente que sirva para una función que es de comunicarse. Sentirse importante, sentirse más. Claro. Que yo no digo que tener un teléfono de $1.000 sea malo, pero si mi situación cabal es para tener un teléfono de $200 y tengo uno de $1.000, yo tengo que revisar. Claro, pero es un juguetito que se ha convertido en como un necesario. Porque lo estoy usando como un ejemplo porque es popular, ¿no? Claro. Pero así mismo son los zapatos, así mismo son los pantalones, así mismo son las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos se centran mucho más en parecer que realmente en ser. Ese es el fondo, digamos, o sea, desarrollan mucho más, ¿verdad? La personalidad que el carácter. Entonces, usted puede tener una personalidad fingida. Usted puede actuar. Entonces, usted ve en las redes, por ejemplo, le dice cómo influir en otras personas. ¿Ah? Entonces, todo este tipo de cosas hace que los seres humanos vivan en los dos primeros niveles. Sí. Y lo peor de esto es que se creen que es realidad. Yo creo que vamos a ir a un corte por el momento. Vamos a dedicarles el teléfono a los oyentes que quieran hacer algún tipo de llamada. El ingeniero Molina le atiende y le contesta inmediatamente al 099 100 23 15. Repito el número, 099 100 23 15. Otra vez para que no se les olvide, 099 100 23 15. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Amigos oyentes y televidentes, estamos nuevamente con ustedes. Déjenme decirles que Ingeniería Técnica Civil, Industrial, Química y Comercial promueve artículos para lo que es clínicas, hospitales, reactivos para laboratorios, mantenimientos de equipos, productos cosméticos para belleza, asesoría técnica para todo lo que es desarrollo empresarial. Ponemos a sus órdenes el teléfono 099-339-8960, dirigido por el ingeniero químico Luis Vázquez. Repetimos el número del teléfono para cualquier servicio: ingeniería técnica y civil, asesoramiento de equipos y equipos de belleza, al teléfono 099-339-8960. 099-339-8960. Ahí estamos para servirlos a todas las personas que deseen los servicios técnicos de ingeniería civil, comercial e industrial. Bien, estamos nuevamente aquí con el ingeniero Molina para seguir conversando y impartiendo criterios que creo yo pues que le hacen bien a toda la humanidad. Bueno, parece que tiré una bomba cuando dije que la realidad no existe, que la realidad se crea dentro del ser humano y que todo es simplemente una creencia y una interpretación. Circunstancial. Usted decide de acuerdo a sus experiencias, decide de acuerdo a su intelecto, decide de acuerdo a su ego y decide de acuerdo a lo que usted quiera, pero la interpretación es lo que determina la realidad. Los hechos son solo hechos. Los hechos toman una realidad en la manera en que usted los interpreta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mente del hombre es perfectamente maleable y los grandes poderes lo saben. Por ejemplo, en Japón existen los kamikazes. Los kamikazes son suicidas. Ellos están preparados para eso y están convencidos de que eso tiene que ser. Para morir. Por ejemplo, tenemos en la parte de Oriente, en la zona de Medio Oriente, los islámicos, ¿verdad? Que son personas que en su mente está creada una realidad en que si ellos mueren por la causa de Alá, pues van a ir al cielo, donde van a estar con dice cuántas esposas, ¿verdad? Y vírgenes. Entonces, pues a ellos les implantan esa creencia y ellos, pues, esa es su realidad. Ahora, esto es tan cierto, y que nosotros en la parte de acá, que fuimos conquistados por Europa, por los españoles, por la parte europea más, surgió en la Edad Media algo que fue lo que instauró e implantó el nivel de realidad que vivimos hoy. El nivel de realidad que vivimos hoy, ¿a quién se lo debemos? A España. Se lo debemos a la Inquisición y a la Iglesia Católica. O sea, es la mejor arma que llevaron ¿qué sucede? O trajeron los españoles para ¿qué poder sucede? En aquel tiempo, todo aquel que no tenía la manera de pensar que se ajustaba a la Iglesia Católica era un hereje. Y a los herejes los llevaban a la hoguera. Claro. Y nadie quería morir, entonces todo el mundo era obligado a pensar de una determinada manera. Claro. Entonces, al ir como una ellos de fuerza, matando diferentes ideas de cómo pensar o de manera de cómo debemos interpretar las cosas o el mundo, implantaron ya una creencia. Ya le implantaron una creencia, ya controlaron la mente del ser humano y de un pueblo en general. Entonces, al controlar la mente del ser humano, ellos son los dueños porque ellos imponen la realidad, las reglas, en definitiva. Las reglas. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Para pensar no existen reglas. O sea, yo no que le quiero decir que usted puede convertirse en algo negativo o en algo malo, no, porque tampoco lo va a poder hacer, porque el ser humano tiene una estructura y una naturaleza. El ser humano, el ser humano reconocido por la Organización Mundial de la Salud, es un ser físico, mental y espiritual. Nosotros tenemos una naturaleza. Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacerle daño a alguien, hay algo dentro de nosotros que nos dice, oye, no lo hagas, ¿no?
Entonces, por ejemplo, alguien alguna vez me dijo a mí, los 10 mandamientos. Yo le digo, los 10 mandamientos existieron por toda la eternidad, y han existido por toda la eternidad. Claro. Porque son verdades que trascienden lo natural, que son unas cosas que vienen como en nosotros implantadas, porque eso sí vienen como un chip, pero no para controlarlo, sino diciéndole, oye, cuidado, la decisión la toma usted. Claro. Pero dentro de nosotros existe una naturaleza, existe algo que nos dice, que nos frena, Pablo la conciencia. Pablo, que fue uno de los hombres, yo pienso uno de los hombres más brillantes que ha pasado por la tierra, indudablemente el Hijo de Dios, Cristo, pero Pablo pues decía muchas cosas, ¿no? Decía, por ejemplo, en la carta a los romanos, decía, a ver, déjeme recordar, dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticias la verdad, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, de modo que no tenéis excusa. O sea, hay una naturaleza. Esa es la primera carta de Pablo. Creo que es Romano 1.8 o 1.18, no recuerdo el versículo en sí, pero es en la carta a los romanos. Ahora, dice, y más adelante, déjeme recordar textualmente cómo dice literal. Porque la idea de Dios. Estamos aquí para llevarte. Eso claramente, de modo que no tenéis excusa, dice, ¿no? Usted tiene un disco duro brillante, ¿no? Dice, de modo que no tenéis excusa. Dice, y cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre. O sea, mire usted, cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al primero, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si usted no escucha la voz de su conciencia, usted está deteniendo la naturaleza de Dios en usted. Claro. Porque hay algo, por eso se llama conciencia, significa con conocimiento. Claro, está poniendo como un muro, como una... Es como que alguien te dice, oye, aguanta, no lo hagas, ten cuidado. Pero ¿qué pasa? Dice, y cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre. Esto es ego. Claro. O sea, si yo me creo más a mí mismo, a mis conclusiones, que a mi propia conciencia o a Dios, entonces estoy cambiando la imagen de Dios por imagen de hombre. Claro. O sea, ¿sí? Dice, y profesando ser sabios se hicieron necios. De manera que, no me recuerdo exactamente cuál es la palabra que dice, pero dice que esto recayó en el deterioro hacia el uso del cuerpo. Profesando ser sabios se hicieron necios y se encendieron en su lascivia, decía, hombres con hombres. O sea, se degeneró la situación. La mujer dejó el uso natural del cuerpo. Bueno, dice cosas así tremendas. Entonces, al último dice, ¿verdad? Y se volvieron necios, desleales, adúlteros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el hombre no atiende o entiende esta naturaleza? No escucha la voz de la naturaleza que todo ser humano trae, que es real, que es lo verdadero, que es la conciencia. Su vida entra en un estado de sufrimiento. O sea, Jesús también se lo dijo, recuerdo, a Nicodemo, el famoso pasaje de Nicodemo. O sea, le dijo Jesús, Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, Jesús, entiendo, no entiendo, mi corazón está... Mi corazón está afligido y mi mente está confundida, dice, porque veo las cosas que haces, pero no las puedo comprender. Entonces Jesús le dice, mira el viento que sopla, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Y también le dijo, si el que no naciere, ¿verdad?
de agua y de espíritu no verá el reino de Dios. Y Nicodemo, pues no interpretando bien las cosas, le dice, entonces tengo que volver al vientre de mi madre para poder entender las cosas. Ahí es que le dice, mira el viento que sopla, que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Usted no puede ver la conciencia. Claro, no la puedo ver. Pero sí la puede sentir. Claro. Está ahí, habla, dice. Entonces, habla por mí, digamos. Habla por usted, pero ¿qué pasa? Surge sus otras necesidades, surge su ego y aplasta la conciencia. Le hace caso a su ego, surge la personalidad egocentrista. La personalidad egocentrista tiene sus parámetros. Siempre quiere brillar, nunca quiere dejar de ser, quiere sentirse el más importante, ¿verdad? Compite. Hay un nivel de competencia que es normal, natural, pero hay un nivel de competencia anormal. Entonces, ¿qué pasa? En esta necesidad de sentir amor y de sentirse bien, el ser humano crea una realidad interna basada en el ego. Yo le voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Algo que es muy común en ver en las personas que con ego. ¿Usted ha escuchado a esa persona que siempre está diciendo, no es justo? Porque piensan por su propio tiene criterio. El síndrome del juez ambulante, ¿no? Claro. Dice, no es justo. O sea, si yo le hago un favor a usted y usted no me hace, no es justo. Y no es justo, y esto no es justo, y sufren. Claro. ¿Verdad? Entonces, la justicia no existe. Muchas personas a mí me quedan mirando cuando yo le digo, bueno, para esta enseñanza le digo, Dios no es justo. A ver. Ahí me dejó como loco a mí. Escúcheme lo que le digo. Jesús dijo, al que te pide, dale. ¿Verdad? Al que quiera tomar de ti prestado, no le rehúse. Al que te pide que le cargues una milla, cárgale dos. Al que te pide la capa, dale también la espada. ¿Verdad? Sí. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que deja salir su sol sobre buenos y sobre malos. Dios es perfecto. Ya, pero si usted viene y lo Espérese asaltan y le roban el reloj, y tome las gafas también. Espérese un ratito. Por eso dice, al que te pide darle. Pero escúcheme. O sea, ¿usted qué es lo que piensa? ¿Por qué no le quiere dar? Porque no es justo. Porque esto le costó esfuerzo, a usted le cuesta y no le quiere dar. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? El llamado no es a ser justo, sino a ser perfecto. Dios es perfecto, más que justo. ¿Por qué? Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía 2 hijos, ¿verdad? El hijo menor pide la parte de su herencia y se va. Y se gasta la herencia en borracheras, en orgías, y ya cuando estaba, pues como decimos nosotros acá, chiro, ¿verdad? Dijo, si solamente estuviera en la casa de mi padre y sería el último de sus jornaleros, me encontraría en mejor situación de la que me encuentro ahora. Ese es el pasaje del entonces, hijo pródigo. Exacto, entonces emprende su viaje de regreso. Emprende su viaje de regreso, ¿verdad? Al emprender su viaje de regreso, dice la Biblia dice que el padre, ni siquiera fue el hijo el que corrió, el padre, viéndolo a lo lejos, corrió a encontrarlo, lo abrazó, mató el borrego más gordito, ¿verdad? El borrego cebado, le puso la mejor ropa, le puso anillo en el dedo e hizo una gran fiesta porque su hijo muerto estaba y ahora vive. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿y el otro hijo? No se sentía el otro hijo pensaría como usted o como yo en una manera muy natural. Y la respuesta del padre, él no hizo la respuesta es del padre, yo siempre he estado contigo, claro, ¿verdad? Y a mí nunca me has regalado siquiera un borrego flaco para comerme con mis amigos. Y a este sinvergüenza, ¿verdad? Que se larga, se gasta parte de nuestra herencia y ahora regresa, tú le haces una fiesta. No, le dice, mi hijo muerto estaba y ahora vive. Entonces, Dios es perfecto, Dios le da su amor y lo sustenta con vida y le da más tiempo y es misericordioso con el que más lo necesita, no con el que más se lo merece. Quiero entender el fondo de todo. El fondo, ¿verdad? Entonces, indudablemente Dios es justo porque Dios es amor y Dios es perdón. Pero Dios no es que es justo
porque tiene una balanza. Dios es justo porque es bueno. Dios es bueno, ¿no? Porque Él ama a quien más lo necesita. No es lo mismo la balanza de la justicia. No es lo mismo la balanza de la justicia humana que la balanza de la justicia de Dios. O sea, la balanza de la justicia más o menos trata de equilibrar el famoso ojo por ojo. Claro. Ya, y el ojo por ojo, pues Jesús dijo que el que hierro mata, hierro muere. Entonces, que el ojo por ojo, si vamos el ojo por ojo, pues terminaremos tuertos todos. Claro. ¿No? Entonces, o el que se encuentre libre de pecado, entonces, que va a si la un primera ser piedra. humano quiere realmente sentirse bien, si un ser humano quiere realmente sentirse bien, estar bien, siempre está, no tiene por qué andar con el síndrome del juez y decir que esto no es justo. ¿Por qué? Porque lo condiciona a usted. A ver, supongamos que usted se levante en la mañana, ayer a su esposa usted le trajo unos bombones y su esposa se levantó esta mañana y se levantó, pues se lavó los dientes y se fue a la cocina y usted se queda ahí. Y yo trayéndole bombones. Ni siquiera se acordó de darme un beso, ni de darme los buenos días. No es justo. ¿Sí me da cuenta? Sí. Su ego comienza a funcionar, digamos. A funcionar, a sentirse ofendido, a sentirse que es el único tonto dentro de la relación que hace algo. Claro. Entonces, pero usted no tiene esa libertad porque lo condiciona a querer sentir el amor que necesita, a buscar el amor que necesita afuera. ¿Sí? Pero si usted simplemente... Ahora, ¿cuáles son los conceptos que tiene del amor? Del amor la Biblia. La Biblia dice, el amor todo lo soporta. El amor no hace nada indebido. Todo lo perdona. Todo lo perdona, no es malicioso. O sea, ¿a dónde quedamos? La Biblia es una gran guía de vida, porque no solamente por el acercamiento a la deidad, por las cuestiones de los dogmas, si la gente realmente cogiera la Biblia y la interpretara para sí mismo como una guía de vida, existe mucho, hay una riqueza inigualable para la felicidad allí. El problema a veces es que, bueno, yo no quiero meterme mucho en esta situación, pero cada uno es libre de estar a donde quiere estar, ¿no? Pero a veces los dogmas también condicionan a la gente, porque encaminan las interpretaciones hacia una área. Pero claro, Jesús dijo algo bien claro. El dogma no es, digamos... Jesús dijo algo bien claro. Es un vicio. Jesús dijo, alguien dijo que... Marx dijo que era el opio de los pueblos. O sea, es más evasión, es más de lo mismo. Pero bueno, no entremos en ese tema. O sea, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, quiere decir eso, que Jesús es el camino, es la verdad, la vida es la plenitud, es la felicidad. O sea, si usted está yendo a una iglesia y continúa siendo celoso, miedoso, inseguro, y no le han ayudado a desarrollar su felicidad, mejor váyase a Disneylandia, porque allá la fantasía es más real, ¿no? Bueno, digámoslo así. O sea, en otras palabras, como que seamos inconscientes. Seguimos siendo inconscientes en los aspectos más importantes. Pero viene siendo realidad lo que dijo Marx, que viene a representar el opio de los pueblos. O sea, una distracción para sus verdaderos problemas. Claro. Entonces, el ser humano, con su ego, ¿qué es lo que hace? Confunde y cree que un traslado es un cambio. ¿A qué me refiero? Que los unos adoran santos, los otros dicen, no tienes que adorar santos. Dos cosas contrapuestas. Sí, uno dice que las mujeres no tienen que usar pantalón, que tienen que usar falda, pero yo a veces veo una hermanita con una falda caminando, pero no sé qué es la falda o ella. ¿Ah? Sí me está entendiendo. Claro que sí. Entonces, sí. ¿qué pasa? Un traslado es un traslado de forma, no de fondo. O sea, si dejó de decir usted, por ejemplo, usted antes decía hijo de P, ahora dice hijo de ramera. Eso es un traslado. Está diciendo lo mismo, claro, pero de otra manera. Claro. O sea, yo como terapeuta, como gente que trato con esto, la esposa ya no le dice al esposo desgraciado, infeliz y todo lo demás que le puede decir. Le dice, por ejemplo, oye, hijo del diablo.
Claro. ¿Ah? ¿Sí? El Señor te reprenda. Entonces, es lo mismo. Ya. Pero hay que ver cómo lo acepta él, si se siente ofendido o no. Pues. Bueno, eso no estoy hablando en tercero, estoy hablando en puntual aquí, no en segunda persona, poniendo un ejemplo a alguien. Pero a esto me refiero. Entonces, usted en su ego crea cosas, crea paradigmas y se las cree, que es lo peor, pero las cosas siguen estando allí. Siguen estando allí. O sea, superar las cosas, emprender un cambio trascendente, emprender un cambio y trascender esta realidad que yo he creado adentro, que mi ego ha creado por el síndrome de injusticia, por el temor a dejar de ser. Vamos a ver, usted está en una reunión, por ejemplo, ¿verdad? Y a todo el mundo habla y a todo el mundo le ponen asuntos y todo el mundo es importante y usted está así. Ausente. No, usted está así tranquilo, pero usted tiene su ego y su ego le dice: eres Gil, no te paran bola. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se dice eso a usted mismo, ¿ah? ¿Qué hace? Usted se hunde más. Te está condicionando. Se está condicionando, ¿verdad? A un estado de ¿qué? De depresión. De depresión. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que el tema que están tratando en ese momento a usted no le atañe. No le atrae, digamos. O usted no lo conoce, porque no tiene la obligación de conocer todas las cosas que existen. Por ejemplo, si usted es una persona que le gustan los botes y ellos están hablando de carros, no le van a parar bola. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, lógicamente. Pero no tiene por qué sentirse menos. Claro. El problema es que los susurros del ego son esos, son el temor a no brillar, el temor a no ser importante, ese temor que tiene que ver con el amor por mí mismo, mal canalizado. Ya, ahora, quiere decir que eso ayuda muchísimo en el porvenir económico, social y cultural de la persona. Por supuesto. Yo le digo una cosa: usted se casa y usted tiene el síndrome de la injusticia. Usted anda bravo todo el tiempo. Porque usted da uno, usted da dos y le devuelven uno. Entonces no es justo. Y comienza a ponerse disgustado, y comienza también a hacer problemas, y comienza a sentirse mal usted. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está con usted dice: ¿sabes qué? No te acepto, ya no quiero estar contigo. Claro. Déjeme decirle que el cuerpo técnico de ingenieros en química que estamos aquí promocionando es un equipo de ingenieros químicos que le ayuda muchísimo en la parte técnica, civil, industrial, y le ayuda muchísimo a las clínicas, hospitales, con reactivos para los laboratorios, mantenimiento de equipos, productos también para belleza, salones de belleza y técnicas para emprendimiento. No se olvide usted que el teléfono lo tenemos aquí a la orden usted, el 099-339-8960. Esto es un servicio de una empresa química que está dirigida por el ingeniero químico Luis Vázquez, el APROT. 099-339-8960. Llámelo para que pueda contactar y pedir cualquiera de estos servicios que lo está poniendo a su consideración. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Sí? Mamita, gózalo con Sandy y Leo Cuartasaca, tu amigo Miguel Boli, canta con tu orquesta Tropicanísima. Esta fiesta está empezando, las parejas están llegando, solo yo estoy esperando. Ven a mí, aquí estoy, vamos a bailar. Preparada yo ya voy para gozar hasta el amanecer. No te vayas a cansar, ven a mí, el baile va a comenzar. Yo te invito a bailar, yo te invito a bailar, yo
bailar. Cántanos conmigo, Sanji. Báilalo, Miguel Molly, hasta el amanecer. Tropicalísima. Esta fiesta está empezando. Las parejas van llegando. Solo yo me estoy esperando. Ven a mí. Aquí estoy, vamos a bailar. Preparada yo ya voy para gozar hasta el amanecer. No te vayas a cansar, ven a mí, que el baile va a comenzar. Yo te invito a bailar. Yo te invito a bailar. Yo te invito a bailar. Ven junto a mí, dime que sí. Yo te invito a bailar. Yo te invito a bailar. Yo te invito a bailar. Ven junto a mí, dime que sí. Bailando, bailando, síguelo bailando. Con Sanji Miguel Molly. y Tropicalísima. Mamita. Aprende a cuidarte con estas 3 super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío, es mío. Lo que es tuyo, es tuyo. Mis partes íntimas son el trasero y pene. Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie. Mi boca tampoco se toca. No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenacen. Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar. Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño. Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe. Ahora que lo ves, di no más. Bien, estamos nuevamente de regreso con ustedes, amigos de la sintonía. Quiero indicarles que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer al ingeniero Molina, el teléfono es 099-100-2315. Cualquier pregunta referente al tema que estamos tratando. Y seguimos con nuestro invitado ya permanente aquí en el set de la radio www.huilar.net. Transmite de aquí, desde Guayaquil, Ecuador, para todo el planeta. Ingeniero, que salta a una pregunta que se me ocurrió en este momento. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la autoestima y el ego? Ok. El autoestima es como un combustible de vida. El autoestima se fortalece básicamente con el control, pero no con el control hacia los demás,
sino que en el control hacia uno mismo. Hacia uno mismo. El autoestima es algo que se va formando y va creciendo por sus hábitos más íntimos y sus hábitos más profundos. Pongamos un ejemplo. Si usted tiene un libro que sabe que para usted será muy importante de leerlo, y no tiene el hábito de la lectura y no lo lee, lo ve y no lo lee, lo ve, prefiere quedarse 2, 3, 4, 5 horas mirando televisión, mirando películas. No es malo tampoco ver películas, pero bueno, ¿qué es lo que le quiero decir? Que si usted sabe que tiene que hacer algo y no lo puede hacer, ¿qué es lo que se dice usted cuando se va al espejo? No estoy haciendo las cosas correctamente. Claro, no soy una tontera, se dice. Claro. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, si un joven se masturba en exceso, entonces pierde su valor, porque sabe que no está obteniendo control sobre una situación íntima. Claro. Su personalidad. Y aquí viene una realidad que es tangible, que el ser humano cree que cuando nadie lo observa, todo, como decimos, todo queda frío. Eso es una grave mentira y es un grave error. Todo error que se comete en la intimidad tiene su injerencia completamente visible en el carácter y en el trastorno de la personalidad. En la conciencia. ¿Por qué? Porque es que no va a poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en sus hábitos más íntimos usted, por ejemplo, se dice que es una tontera porque no puede leer un libro, o si decide hacer ejercicio y no se levanta a hacer ejercicio, si decide hacer una dieta y no la puede hacer la dieta, su autoestima va bajando. Va bajando. Entonces, ¿qué pasa? Su actitud va a cambiar. Usted va a convertirse en una persona insegura porque no está seguro ni de sí mismo. ¿Cómo ingiere o cómo modula el autoestima, por ejemplo, en ciertas enfermedades, en un diabético, por ejemplo? ¿Cómo modula el autoestima? No le capto bien la pregunta. Hay personas que, por ejemplo, tienen una enfermedad catastrófica y se afligen, se deprimen, ya, pero quiere decir el autoestima bajo. No, y eso más tiene que ver es con el temor a la muerte, ¿no? Yo pienso que más tiene que ver con el temor a la muerte. Más tiene que ver ya es con una depresión y un temor a la muerte, pues. Usted no diga a todo el mundo. Usted le podrá tener temor a la muerte, pero todo usted el mundo no le tiene miedo. Usted no le tiene a la muerte. No. ¿Seguro? Seguro. Tengo miedo tal vez a cómo voy a morir, pero a la muerte no. Allá. Pero pues, la gente se puede... Tal vez a tener un dolor fuerte o qué sensación puede tener uno, por ejemplo, si se ahoga. Ese tipo de cosas sí. Sería conforme si usted se acuesta, por ejemplo, y amanece muerto y usted está bien. Bueno, gracias, señor. Eso sería ideal. Eso sería es lo mismo que le atropelle un carro. Y yo no le tengo miedo a la muerte sencillamente porque... Al sufrimiento, entonces. Porque yo no creo en la muerte. Ah, eso es interesante, ¿no? No le tengo miedo a la muerte porque yo no le creo a la muerte. Yo le creo a la vida. Entonces, en física hay una ley que dice que todo se transforma, nada se destruye. Entonces, por lo tanto, la vida solamente puede provenir de la vida. Claro. No hay otra salida. O sea, si nosotros tenemos vida y tenemos conciencia, y yo lo puedo mirar a usted y saber quién es y estar consciente de quién es usted, pues sí, eso proviene de otro Eso lugar. sería la filosofía de los japoneses, antes que puso el ejemplo de los kamisaki, ¿no? Sí, un poco. O sea, no, ellos van a vivir después de la muerte. Los kamisaki no, los kamikaze. Sí, perdón, sí. Los kamikaze. Kamikaze, sí. Son los pilotos japoneses. Los pilotos, sí. Entonces, sí, no tanto por lo que pueden haber sido adoctrinado o por la sabiduría que puede haber implantado de cierta manera algún sector del mundo, sino más bien por la conciencia. Yo tengo una conciencia, desde muy niño la tuve, ¿sí? O sea, y siempre cuando cometí un error me sentí muy culpable. Entonces yo me hacía la pregunta y decía, ¿por qué me siento tan culpable? ¿Por qué me siento mal? O sea, esto que estoy haciendo está mal.
no está bien. Entonces trata de no volver de no repetir las cosas. Pero tampoco eso me liberó de contraer ciertas enfermedades emocionales que uno viene arrastrando más por la forma en que lo crían, por la forma en que son sus padres. Pero yo pienso que Dios es bueno y que precisamente las dificultades surgen para que usted pueda trascender. Pues yo creo que todos los seres humanos estamos expuestos a todas esas El circunstancias. problema es que la gente no trasciende, solo se convierte en víctima. Ego. Esa es una problemática. Ego. Ya. Ego. Entonces, lo que hablaba hace un momento, por ejemplo, que el ser humano hace una idea de cómo deberían de ser las cosas, cómo él no es justo. Vamos a ver otra cosa, por ejemplo, lo ideal y lo real. Otra cosa creada por el ego. El ego construye un molde. O sea, usted construye un molde del padre modelo, de la esposa modelo, del amigo modelo, y todo lo que no se ajuste a ese modelo, a usted le causa intranquilidad o desasosiego, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que sitio perfecto no existe. Dijo uno, sitio perfecto no existe, y si conoce uno, por favor no vaya porque lo va a ir a dañar. O sea, uno tiene que crear las circunstancias para que el sitio sea agradable a uno. Pero si no controla su emocionalidad y no controla su ego, no lo va a poder hacer. Porque su ego siempre le va a invitar a hacer cosas que van en contra de la paz, de la tranquilidad y de la armonía. Pues siempre va a estar demandando para sí mismo, porque es lo que hace, demanda, atención. Demanda tener la razón, demanda justicia. Siempre es demanda, yo, para mí. ¿Y cómo se debe proyectar, por ejemplo, un artista, un pintor, por ejemplo, para poder agradar el arte a otras personas? ¿Cómo se debe proyectar? El ser humano siempre se debe proyectar desde un estado muy natural. Es que aquí viene que el ser humano no debe tener un manejo de la personalidad, sino un manejo del carácter. Los seres humanos percibimos y vemos por encima de lo que oímos. Entonces, son condicionantes. Entonces nos damos cuenta si una persona nos está mintiendo o no. ¿Sí me hago entender? Claro. Entonces usted le ha sucedido que está hablando con una persona y la persona le está diciendo algo, pero usted no le cree. Yo estoy conversando con usted. Existe, y yo le estoy haciendo preguntas para aprender más. Existe un nivel empático. Ya. El nivel empático se da por esto, por las células espejo que se llaman. Entonces usted está escuchando el tono de voz en el que le está transmitiendo, está viendo su mirada, está viendo un poco de cosas que no son solo las palabras. Su cuerpo está sintiendo. Todo eso tiene una frecuencia y su cuerpo sabe cuándo puede ser verdad o cuándo puede ser mentira. Entonces, el ser humano siempre tiene que manejarse en los niveles empáticos. ¿Por qué es tan importante la autoestima? Porque la autoestima le va a dar a usted ese sentido de originalidad y esa seguridad en que lo que usted está haciendo está correcto, ¿verdad? Y está bien. ¿Ah? Por ejemplo, si usted está hablando con un amigo y hace 2 horas habló mal, pues usted por ejemplo se encuentra con alguien del cual usted hace 2 horas habló mal de él, ¿cómo quedará su nivel empático? ¿Cómo quedará su mirada delante de él? Lesionado. ¿Cómo quedará su tono delante de él? Es otra persona, así usted quiera mentir, por donde sea él se va a sentir algo y el nivel empático se resquebrará. No se olvide que todo es en base a las relaciones, ¿verdad? Claro. O sea, mucho, o sea, Ogmandino escribió un libro que se llama El vendedor más grande del mundo, me acuerdo. Así es. Y El vendedor más grande del mundo es un bestseller que se vende hasta ahora, porque precisamente tiene ese condimento de ir no al manejo de la personalidad, sino al manejo del carácter. Yo recuerdo casualmente que decía, amaré a toda persona, mientras lo mire le diré que lo amo, amaré la lluvia, amaré el sol, amaré todo, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno ama a la gente, cuando uno la mira y le está diciendo la verdad de cómo siente, cómo se siente, cómo es él, entonces no hay ningún problema, los niveles empáticos se desarrollan. O sea, el condicionante, por ejemplo, de un vendedor, de un ejecutivo de venta, es justamente crear esa empatía para proveer o mostrar algo que al otro le agrada.
para tener como fin define la aceptación del producto que el vendedor está vendiendo. Claro, aquí viene, por ejemplo, a los muchachos les enseñan el manejo de la personalidad y los estereotipan. ¿A usted le ha pasado que llega un vendedor y dice, señor, muy buenas tardes, tenga usted mucho gusto, yo soy representante, y usted dice, otra vez? Ya, o sea no me este está llegando, digamos, ya el porque está fingiendo. Exacto, ya el estereotipo no es natural lo a que usted ya le está bloqueando. Entonces, los seres humanos, no importa en qué área nos desenvolvemos, no importa qué es lo que hacemos, esta es una condición de naturaleza del ser humano. Claro. Recuerda que yo siempre le digo esta frase, la integridad es la semilla de la grandeza. Claro. Es una frase profunda y súper profunda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene buenos hábitos íntimos, ¿sí? Cuando usted no sabe controlar sus pensamientos, cuando usted controla su ego, su vida cambia. Su estado de ver el mundo, su forma de ver las cosas, su forma de ver a los demás cambia. La tranquilidad, la paz interior, digamos. Así es. Entonces, cuando usted cambia eso, la forma en que usted mira las cosas, cuando usted cambia la forma en que mira las cosas que mira cambian. Porque usted actúa de una manera diferente. Su frecuencia de voz es diferente. Su mirada es diferente. ¿Y cómo me mira un acreedor, por ejemplo, que a quien yo le debo, por ejemplo, me mira cuándo me va a pagar? ¿Cómo lo mira? No. Depende. O sea, yo no puedo hablar por él, pero sí puedo hablar por mí. Hay mucha gente que a mí me ha debido y me debe y yo ya no le cobro. O sea, yo tengo un límite. Bueno de ver. Yo tengo un límite. Sí, puede ser que sea bueno de verme, pues yo tengo un límite. Entonces, y también a veces debo y hay gente a la que no he podido pagar, también me pasa, no crea que yo no estoy en este mundo, son cosas circunstanciales que se dan en la vida, pero hay que guardar ciertas reglas. O sea, yo por ejemplo jamás he insultado a una persona que me debe, nunca, jamás le he perdido el respeto, ¿sí me entiende? Claro. He llegado a cobrarle cuando me paga, he ido 10, 20 veces y ya cuando ya veo que no me va a pagar, simplemente la dejo, la abandono, ¿sí? Porque así tiene que ser, o sea, el ser humano, yo siempre digo, prestar nunca más, yo siempre digo, o sea, la economía es bastante circunstancial, salvo que usted sea ya conocido como un estafador, como una persona que tiene un modus operandi de esa manera, pero las cosas son solo circunstanciales. Puede ser que en ese momento no tenga, pues yo tengo personas que a mí me han debido en el tiempo de que habían Sucre, millones, y los veo en la calle, los abrazo y digo, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Y estás bien? Sí, me dice, bien, Humberto. Sí, ni le cobro, ni no le digo nada, porque yo ya le regalé. ¿Sí me entiende? Si él me quiere pagar, pues ya es cuestión de él. Pero bueno, estas son formas de ver y entender la vida y entender el mundo. Esto sí, no me crea, no estoy diciendo que esta es la forma en que se deben hacer las cosas, son solamente mías, ¿no? Claro. Es mi forma de ser, Entonces mucha gente dirá, no, ¿cómo vas a creer? Yo no lo claro, no todo el mundo va a estar de acuerdo con usted. Por supuesto, no, eso solamente es mío y no me crea en esto, ¿no? Ahora, sí le puedo decir yo que la integridad nuevamente es la semilla de la grandeza y que la persona que sabe controlar sus hábitos íntimos, la persona que sabe hacer lo que quiere hacer, es la persona que fortalece su autoestima, desarrolla un mayor nivel empático y al desarrollar un mayor nivel empático pues se va a convertir en un buen vendedor, se va a convertir en un buen gerente, se va a convertir en una persona que el resto acepta, quiere y fluye, sus relaciones fluyen, su vida fluye, su economía fluye. No, yo hace tiempo vi, por ejemplo, vi un letrerito que decía en una oficina, el cual me impactó porque hace 30 o 40 años esa frase pues hubiera sido una locura, ¿no? Decía, el gerente debe ser tan inteligente que debe de rodearse de personas más inteligentes que él. Me parece muy bien, sí. Sí. Pero hace 30 años, cuando no se hablaba sobre liderazgo, sino se hablaba sobre jefatura, se hablaba sobre autocráticos, sobre jefes que solo mandan, o los jefes que solamente demandan. Actualmente ya se habla de liderazgo, y eso es liderazgo. Claro. ¿Sí? O sea,
que una persona maneje su emocionalidad, que maneje su carácter, que maneje su empatía, que maneje su forma de ser, para poder rodearse de personas más inteligentes que él, sin perder su lugar, es realmente un nivel muy alto, ¿no? Claro. Entonces, para convertirse, o que un pintor o cualquier ser humano en cualquier profesión se convierte en un gran profesional, para mí, o sea, yo repito, y ya lo dije que en los programas anteriores, yo siento este llamado y lo hago porque yo creo que al mundo le hace falta esto. Claro. Al mundo le hace falta conocer de esto, al mundo le hace falta saber de esto. Hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, hay mucha desgracia. Ya, pero Y precisamente es porque a los seres humanos no se nos ha incorporado dentro de el conocimiento que adquirimos, porque nosotros venimos como un papel en blanco. No se ha incorporado el conocimiento sobre emociones. Nunca se incorporó. La educación cayó en diferentes manos, que no quiero ponerme a analizar en este momento, y al ser humano se lo convirtió en lo que hoy es. Ya, pero Esto es tan grave, y sigue el señor ego trabajando. Yo quiero ser mejor, yo quiero poseer, yo quiero tener más poder. Imagínense que algo tan trascendente y tan bueno, hermoso como la Biblia, claro, pero el ego caiga en manos de gente. El conocimiento de la persona debe estar siempre actualizado porque está avanzando la tecnología, la ciencia va avanzando. Caiga en manos de gente que usa esto para formar una industria, para formar ¿cómo se dice? Un concilio, para enriquecerse. Un modo vivendi. Un modo vivendi. Entonces, ¿qué pasa? Yo que trabajo en esto y que lo hago, yo a veces puedo ver un pastor que está imbuido de ego, pero ni siquiera sabe que lo tiene, pues. O sea, que lo que él dice es verdad y que los demás están equivocados. No tanto, porque la Biblia es muy certera, la Biblia es muy cierta en sí, la Biblia, ¿no? Pero es él. El que parece que no leyó el versículo que dice que está lleno de perfeccionismo. Parece que no leyó el versículo que dice que en el reino de los cielos los últimos serán los primeros. Claro. No, y que no sabe que él está parado ahí, tal vez por las oraciones de la viejita intrascendente que está sentada ahí atrás. Claro. Entonces es tener un poco más de humildad. ¿Me entiende? Claro que sí. Entonces, están imbuidos de ego en su lenguaje corporal, en cosas, en la forma en que hacen. Entonces, pues, porque ellos se comparan, ellos creen en el poder, ellos creen que siendo superior se van a se sienten, porque eso llena de un falso valor, llena de un poder, ¿sí? Llena de un poder. Y esto es muy simple. El ser humano, si usted lo ve a un ser humano demasiado estereotipado, extremadamente bien vestido, con una forma de caminar que raya por encima de la naturalidad y la elegancia, es un ser humano imbuido de ego. Claro. Que quiere sentirse superior al resto. Se está disfrazando. Quiere sentirse superior al resto. Es que el problema es que la gente hay que enseñarle de que nadie es superior a nadie. O sea, él está disfrazado. Y que también nadie es inferior a nadie. Sino que en este orden de cosas la vida es así. O sea, se maneja las cosas de esta manera. Yo no puedo arreglar el mundo, yo lo sé, pero sí puedo contribuir un poco a que la gente sea más feliz. Ahora, ¿cómo va usted a creer que una persona coge algo tan sagrado como una Biblia que habla de Dios, que es una revelación que viene desde el cielo para que el hombre aprenda a ser feliz, y lo vuelva una doctrina, y forme un concilio multimillonario, y ande en Rolls Royce, y tenga los botes más lujosos? O sea, está bien. Yo no digo que no tiene que tener un carro, pero si es un hombre realmente de Dios, pues cómprese ya una Ford 350 que vale 40 veces más que un Rolls Royce y dele de comer a los pobres. Menos, digamos, 40 veces Entonces, ¿qué estamos hablando? Si decimos que somos cristianos y somos seguidores de Cristo, no somos ecuánimes. Entonces. Somos seguidores de Cristo. Entonces, tenemos que llenarnos de humildad. ¿Dónde está? Entonces, el mundo lo maneja el ego. La gente hace una idea de cómo deberían de ser las cosas, no realmente cómo son las cosas. ¿Sabe qué es lo peor esto? Que hay gente que lo sigue.
Bueno, quizás porque tiene una verborrea convincente que engaña a Yo la pienso gente. más que hay un nivel de inocencia. Hay un nivel, O de hay un ignorancia. alto nivel. Yo no quiero ser peyorativo, yo lo quiero llamar inocencia. Ya. ¿No? Porque en sí va muy de la mano. Pero sí, ignorante no es pecado, digamos. Bueno, Yo sí, soy pero ignorante el porque ignoramos término, muchas cosas. el término se lo usa muy peyorativamente, entonces trato de obviarlo. Prefiero usar ese adjetivo, ¿no? Entonces, el ser humano es inocente y es bueno muchas veces. Entonces, aquí viene la manipulación. La gente, prefiero que la gente pierda esa inocencia emocional y aprenda realmente cómo son las cosas, ¿no? La realidad de las La cosas. realidad de las cosas. Dios está allí, la Biblia está allí, pero como le dije hace un momento, si usted está yendo a un lugar y no ha dejado de ser celoso, miedoso, inseguro, y solamente ha hecho un traslado, si sigue usted demandando demasiado, váyase a Disneylandia. Claro. Allá se Cambie puede, de lugar. se puede divertir mejor allá. Se divierte. Entonces, el mundo lo maneja el ego. Entonces, se crean artículos, se crean cosas, se hacen cosas, se manejan cosas basados netamente en una competencia. El ser humano no, si debe competir en una parámetros para competir, ¿no? Tiene que ser decente. Humilde. Tiene que ser humilde. Básicamente tiene que ser humilde, es la palabra correcta. Volviendo a la autoestima, hay los 3 niveles de la autoestima. A simple vista, al conversar y al convivir. Ahora, si usted al convivir con usted mismo, usted no puede controlar sus pensamientos. ¿Qué pasa con las parejas que no tienen una comunicación directa y que chocan en cuanto a la autoestima, en cuanto a ego? Todas las relaciones. Verá. ¿Qué es lo que busca usted? Aquí le voy a poner el ejemplo. Felicidad. ¿Qué es lo que busca usted? Felicidad. Ya, Para tener felicidad, ¿qué necesita? Armonía en la relación. claro, ¿Sí? Armonía en la relación. claro. Si usted está creando un pensamiento que lejos de ser conciliador, ¿verdad?, es separador, No hay relación. No hay una buena comunicación. es que usted lo que busca no es arreglar las cosas, usted busca tener la razón. Ya, y ahí es donde hay la otra contraparte Que no también quiere tener la razón. Quiere tener la razón. Qui- Yo le voy a contar una anécdota mía, ¿no? Yo creo que tenía 14, 15 años, pues era bien rebelde y hacía muchas cosas. Cuando tenía 14, 15 años y estaba parado vociferando y diciendo cosas, creo que hasta maldiciendo, pateando tachos, piedras. Y sale una viejita, yo nunca me olvido de esto, y me dice, ¿qué me pasa? No, le digo que por aquí, que por allá. ¿Y sabe lo que me dijo la viejita? Me dijo, mijito, la vida es mucho más que tener la razón. ¿Ya? O sea, no es simplemente lo que uno piensa, sino lo que una mediatriz, podríamos decir, un consenso de lo que también pasa en otra persona. Si usted realmente ha crecido emocionalmente y usted conoce las cosas o se siente superior, mengue. O sea, ¿cómo puedo pensar que mi Mengue para que pareja, se pueda arreglar la que relación. mi pareja no tiene la razón y que yo siempre tengo la razón, por ejemplo? Y entonces siempre vamos a estar chocando. Lo que pasa es que tener la razón al ser humano lo llena de una fortaleza, ¿sí? Lo llena de una cosa que si no se cuida, se dispara y cada vez va haciendo más y cada vez va aplastando más al resto. Claro. Entonces, hay lugares en donde uno no debe de hacer ciertas cosas. Si usted me pregunta a mí, yo en mi casa, jamás le hago terapia a mi esposa, por ejemplo. Nunca. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, Simplemente trato de actuar. O sea, a mis hijos jamás quiero imponerles nada. Trato de que crezcan en un ambiente normal y natural. Más bien los dejo que ellos piensen, los escucho, los ayudo, los sustento. Pero uno no aprende algo. pero no lo miren como psicólogo, como que No, les está porque es que estudiando yo el carácter. Yo en mi casa no soy psicólogo, soy papá. Soy papá, soy esposo, soy amigo, pero no soy psicólogo.
no soy psicólogo en mi casa. Entonces, Pero nunca deja de serlo, pues. claro, diferenciando la autoestima con el ego, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Al buscar nosotros esa valía, ¿verdad?, que queremos, equivocamos el mapa y el procedimiento. Ahora, si yo tengo ego, siempre voy a querer tener la razón. Y a mí me da mucha risa, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a mí me pasaba antes que yo estaba arreglando, por ejemplo, mi carro y llegaba algún conocido o amigo y me decía, deja, porque eso pasa, ¿verdad? Claro. Que usted está haciendo algo y viene alguien que Estás cree equivocado, o sabe más, ¿sí? Entonces, deja. Entonces yo cuando hace mucho tiempo, como yo no conocía de estas cosas, pues, luego, aguántate, loco, déjame que lo estoy haciendo. Me ponía molesto, ¿no? Claro. Pero ahora cuando estoy haciendo algo y viene alguien y me dice, oye, deja, yo me aparto y lo quedo mirando y lo dejo que lo haga. Ya. ¿Sí? Porque es que me está liberando de un trabajo. Ya. Yo me puedo sentar a estar. ¿Qué pasa si le sobran unos tornillos? ¿Ah? ¿Qué pasa si le sobran unos tornillos? Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Se da cuenta lo que es manejar el ego? Que ya no me siento ofendido porque alguien me viene y me dice que cree que sabe más que yo. Entonces, lo dejo que lo haga por mí. Claro. ¿Sí? Entonces, a la vez... Lo usa como una muletilla, de cierta digamos, manera ¿no? Me estoy aprovechando de su inocencia emocional. Claro, pero ¿Por también qué? Porque si yo no tuviera conocimiento, mi autoestima se cayera. Claro, entonces, no, yo sé más que ti, ¿cómo vas a creer que tú vas a hacer más? Exacto, entrar en una discusión. ¿Qué es lo que pasa en el hogar también? Claro. Es lo que sucede con la gente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, la gente discute porque yo quiero que mi hijo estudie aquí. No, que cómo lo vas a poner ahí, yo quiero que estudie acá. Y ahí va. Y el pobre niño parado en medio, lo único que quiere el niño es estudiar. ¿Para dónde coge? Porque a la larga los dos quieren que estudien. Claro. ¿Cuál es el primer propósito fundamental? Que estudien. Claro. Pero como tenemos dos egocéntricos peleando, ¿sí? El niño no estudia. Pues no le gusta a ninguno de los dos. ¿Se da cuenta cómo se distorsiona hasta el fin? Hasta el propósito se distorsiona, claro, porque simplemente dos personas egocéntricas no pueden ser humildes y decir, bueno, está bien. O sea, la gente ya ha llegado a creer que ser humilde es ser tonto. Y nadie le gusta ser tonto. ¿Sí? Pero en ese no ser tonto y en ese ser humilde... Conlleva muchas cosas. Conlleva muchas cosas. Por ejemplo, si yo soy un padre que amo a mi hijo, y ya veo que la discusión está cogiendo mucho calor, ya, pues que el bebé estudie, ¿me entiendes? O sea, no va a ser siempre, pero esto tiene que ser, especialmente en las relaciones de pareja, hay que ceder. Hoy tiene la razón el uno, mañana tiene que el otro dársela, tiene que ir así. No puede tener solo la razón uno, porque entonces la otra persona comienza a depredar el autoestima de la persona que está al lado. Indudablemente. Pero entonces ya no llevaría más bombones, ¿no? ¿Sabe qué? Yo soy un fiel defensor de los valores de independencia en el ser humano. Los valores de independencia son importantísimos. Y la independencia se pierde, y esto es lo que la gente que tiene ego pierde su independencia. La gente que tiene ego no es realmente independiente. Y les voy a explicar por qué. O sea, obedece a su yo interior y lo quiere imponer a cualquier cosa. Es que la dependencia viene muy ligada al ego. Escuchen. Volvamos al ejemplo de los bombones. ¿Sí? Yo le llevo los bombones a mi esposa hoy día, le doy un beso, bueno, todo lo demás. Entonces, al siguiente día mi esposa se levanta primero que yo. Ni siquiera la vi que se levantó y hasta se fue a trabajar. Ella pensando en que me trajo los bombones, ¿verdad? En que pasamos bien anoche, al estar cansado, tiene que dormir y se va. Claro. Imagínense cómo es. El otro se levanta, lastimado en su ego, que cree que su esposa, porque le llevo los bombones. O sea, usted, porque llevó los bombones. Así, yo llevé los bombones. Entonces ya, que llevé los bombones, y que ella tenía que despertarme, tenía que darme un beso, tenía que hacer. Yo quiero que ella actúe como a mí me gustaría. Entonces estoy demandando algo de ella para yo sentirme feliz. Claro. En el momento en que yo comienzo a demandar demasiado o algo de ella para yo sentirme feliz,
entro en estado de dependencia. Dependo de lo que ella me pueda dar o no para yo sentirme bien. Y entra en conflicto. Entro en conflicto Porque interno. ella también piensa diferente. Así es. Pero si yo tengo una actitud de sencillez al respecto y no me complico, y si yo quiero, y si mi mente me dice que piense eso, digo, no. A ver, voy a arreglar esta situación. Porque así como pienso para ponerme mal, también puedo pensar para ponerme bien. Claro. No, yo creo que ella no Se me ocurre una idea. Ella no me quiso despertar porque seguramente no me quiso despertar porque estaba contenta con lo que pasó ayer, le trae los bombones y todo lo demás. Entonces, se arregla. Claro, se me ocurre una idea. Hay personas que entran a un departamento, a la oficina, y por supuesto pienso yo que debe ser así. Entra saludando, ¿verdad? Pero si nadie le contesta el saludo, ¿ya? Al día siguiente puede ser que no salude a nadie. Y entonces ahí lo van a criticar, ¿por qué no saludó? Pero si él acostumbra a saludar, entonces tiene que recibir también la contestación, ¿verdad? Si de esto se habla mucho, y yo creo que en tus zonas erróneas también se habla de esto. A ver, si yo saludo a una persona y no le contesta, pues. Es que yo no la es que aquí viene la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo saludo a una persona y la persona no me contesta, si yo estoy en estado de dependencia, si necesito demasiado de su saludo, voy a pensar, ¿y este qué se cree? Ya. No me contestó el saludo. Ya no lo vuelvo a saludar más. El momento que Pero cuando no saluda, entonces le van a decir, ¿y por qué usted no saluda? Bueno, no es eso lo importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que saludar siempre porque es mi costumbre. Claro, a ese iba yo. Independientemente de si él me conteste o no. Pero, ¿y sabe por qué le voy a decir esto? Porque nosotros no conocemos. A veces los seres humanos están totalmente distraídos, absortos en una preocupación, de tal manera que a veces... Y llegará el momento que por cansancio le va a contestar, ¿cómo estás, Humberto? Bueno, sí, o sea, tampoco hay que ser tan recalcitrante. Si yo veo que ya una persona no quiere mi amistad, pues ya busco pasar por otra vereda, pues. Claro. ¿Ah? Pero si una persona no se la puse difícil, ¿no? solamente no me saludó hoy, pues no. Digo, no se la puse difícil, ¿no? Es que los valores no se negocian, lo que yo siempre le digo, ¿no? Si una persona no me saluda, es más, a mí me ha pasado a veces, ¿no? Yeah. Que yo llego y estiro la mano y en el momento en que sacaba la mano y él nunca vio que saqué la mano. Yeah. Yo nunca retiro la mano. Y digo, oye, salúdame, que te estoy saludando. Entonces me dice, hola, ¿qué fue? Y sabe que le piden disculpas. Claro. Le dice, discúlpame, hermano, no te vi. O sea, yo le digo, oye, te estoy saludando. Ah, hola. ¿Qué fue? Discúlpame que estaba en esto. Es lo que pasa. Por ejemplo, si usted saluda al vendedor de periódicos, bueno, hay personas que no le contestan ya porque no le quieren contestar. Pues tienen un ego muy elevado. Pues, no, que no le dan la mano. O tienen algo contra usted, o se creen superiores, pero está bien, uno no es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es así. Claro. A Jesús lo odiaban los fariseos, y era Cristo. Claro. Y los tenía de enemigos, no lo querían. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para tratar de ser superiores a Cristo? Uno de los mejores, por decir en esta faceta, hombres que ha pisado la tierra. Carlos Cuauhtémoc Sánchez tiene un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Leyes Eternas 1. Yo abro así con desparpajo de los libros, me gusta darle los créditos a la gente cuando hace algo bueno, no tengo problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un libro que se llama Leyes Eternas 1, que es un libro de frases, sacado de las mejores frases de algunos de sus libros, ¿no? Y entonces él esboza, es un libro de superación personal, y dice que hay leyes que nosotros tenemos que saber porque son leyes que irremediablemente se van a cumplir. Yeah. Por ejemplo, si usted, para tener éxito, usted tiene que pasar por el pasillo de las burlas y de las difamaciones. No lo puede desligar. O sea, de pronto tenemos este programa, yo estoy hablando de comportamiento humano, habrá mucha gente que no esté de acuerdo. Claro. Y está bien que no estén de acuerdo, a mí no me molesta que no estén de acuerdo, me parece muy bien. Ahora, no somos una monedita de oro. Entonces, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? El ser humano no sabe que para tener éxito tiene que pasar esto. Que no puedes hacer que algunos te amen sin que otros te aborrezcan. Claro.
Son leyes. Entonces también dice, en ese libro dice, las estatuas no pertenecen a los criticones, pertenecen a los criticados. Claro. No se puede desligar el éxito de la crítica. Entonces, son leyes. Si la ley es lo que irremediablemente se tiene que cumplir, pues deje que pase. Ya no puede hacer nada. No se puede. Son leyes naturales. Son leyes naturales, son cosas que están allí y van a estar siempre. Si usted se va contra la ley, o sea, dice, si tú tratas de contrarrestar las críticas, terminarás saltando con los criticones en el lodo. Claro. ¿No? Entonces, si la persona no está dispuesta, si la persona quiere tener éxito y no está dispuesta a pasar por el pasillo de las burlas y de las difamaciones, No llegará. No llegará, porque es que de todo hombre que tiene éxito se habla mal. Se dice o si alguien llega a tener dinero de buena manera y lo hace y es brillante, le dicen que es narcotraficante, que está lavando dinero, ¿verdad? Se dice, pero tal vez no es siempre cierto. Claro. ¿No? Entonces, esto contrarresta mucho lo que llamamos ego, porque el ego se siente siempre lastimado, el ego siempre quiere brillar, el ego siempre quiere que no lo lastimen, que entonces debemos llegar al nivel de la autoestima. ¿Qué es el nivel de la autoestima? Fortalecer mis hábitos más íntimos, sentirme en control de mi vida, de mi parte sexual. Es decir, un equilibrio. Exacto, de mi parte emocional. ¿Qué pasa? Si los seres humanos supiéramos que para amarnos nosotros tenemos la obligación hasta de estar atentos a qué pensamos. Porque ¿sabe qué? Un pensamiento es el ropaje interior. Usted se viste, ¿verdad? Por fuera se quiere siempre estar limpio y vestirse bonito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si usted está por dentro, por fuera pulcro, se ve bien, está bonito, pero usted está teniendo pensamientos de celos, pensamientos lascivos a su autoestima, a su valor. No hay un equilibrio. Se está cuestionando de que su esposa no lo ama, de que tal vez usted no vale la pena, de que ella no lo valora. Bueno, entonces usted está ensuciando interiormente su valor. O sea, yo repito siempre, o sea, al ser humano lo único que le toca hacer es ser íntegro. O sea, manejarse bien. Del resto, no depende de él. Entonces, si usted sabe esto y usted aprende esto y usted quiere manejar esto, usted siempre va a elaborar un buen pensamiento. Ahora, el nivel de la libertad del pensamiento es el nivel más óptimo. ¿Por qué? El ser humano no sabe y el ser humano deja esto a merced o del ego o del impulso. Si yo le digo a usted que cierre sus ojos en este momento y usted imagine que esté en la sierra, caminando por un pasto verde, usted va a imaginar. Después yo le digo que se vaya a la playa y que sienta que está caminando por la arena y que el mar moja sus pies. Usted puede llevar, mediante el uso de su propio yo, la mente hacia donde usted quiera. Cuando usted llega a entender que la mente o el cerebro es la palabra más propia, el cerebro es solamente un órgano reflejo. Pero condiciona los actos de la persona. Cuando no los conoce, cuando usted no conoce la parte cognitiva. Por eso que, o sea, yo estoy haciendo algo con la parte cognitiva, ojalá más adelante tenga una buena sorpresa. Estoy creando algo de la parte cognitiva, pero cuando usted no conoce la parte cognitiva, usted sí se condiciona, pero cuando usted la conoce, no. O sea, esto es igual, mire, vean. Es lo mismo como que si yo le doy a usted un carro y usted no sabe mecánica. Pasa exactamente igual. Entonces, cuando usted tenga un desperfecto, usted se va a quedar con el carro varado. ¿Sí? Usted no conoce este cuerpo. No conoce su parte cognitiva, no conoce enteramente cómo funciona. Entonces, cuando él comienza a sufrir, usted se queda varado. Claro. Usted no sabe cómo reponerlo, porque no sabe cómo maneja, cómo funciona el ego, qué es el cerebro, qué es la conciencia, cómo funciona el cuerpo. No sabe, o sea, no puede autoarreglarse. Pero todos los seres humanos saben eso, porque lo Pero desconocen. deberíamos por lo menos lo más elemental, tal vez no más
tan profundo como para decir, por ejemplo, que es un mecánico que puede bajar la máquina, digamos, ¿no? Claro. Pero sí saber por lo menos primeros auxilios, ¿verdad? Como para llegar al punto que quiero llegar, ¿me entiendes? Esa es la razón de este programa. Pero ni eso Claro. siquiera existe. Ya, esa es la razón de este programa. Así es. Orientación. Así es. Entonces, el ser humano tiene que establecer una diferencia. El ego siempre lo va a llevar a comparar. El ego siempre le va a querer llevar a sentirse superior al resto, ¿verdad? Y usted va a ser a veces superior y a veces inferior, porque esto no es una cosa que yo conozco todo ni poco. Una regla, todo. digamos. No, esto puede ser una regla. Claro. Es condicionado de acuerdo a la... Cuando yo quiero ser siempre el mejor en todo y ante todo pues surge la prepotencia, ¿no? ¿Ah? Pero, oiga, yo siempre he escuchado esto. Que la gente viene y me habla súper bien de un hombre muy próspero. Ya. Dice, oye, una gran persona, muy, muy humilde, muy accesible, pero el hijo Es lo peor. es prepotente. No es como el padre, ¿no? No es como el padre, porque su padre conoce el valor de las cosas, conoce cómo tratar a las personas y sabe realmente cómo proceder para llegar a obtener, pero su hijo solo lo tiene. Imagínense lo que es el ego, se cree superior con algo que ni siquiera trabajó. Y así somos, así estamos. Los muchachos llegan a la universidad en un tremendo carro que se lo compró el papá. Claro. Y se Ya. sienten superiores al resto. Claro. Y se sienten un super hombre o super persona, si es mujer o... Siéntase superior cuando pueda controlarse a sí mismo, siéntase superior cuando pueda tener buenos pensamientos, cuando tenga los pensamientos adecuados, cuando no se sienta desvalorizado, cuando no necesite sentirse mejor que nadie, ni tampoco se sienta peor que nadie. Esto es el autoestima. El autoestima es un valor regulado que cuando se magnifica se convierte en ego. O sea, ¿Qué es lo que pasa? La autoestima es condicionado por la conciencia. Así es. Claro. Y el ego por la mente y el temor del ser humano. ¿Qué pasa? Si yo, por ejemplo, volviendo al tema de los bombones, ¿no? Si mi ego yo lo controlo, cuando mi ego comience a quererse sentir ofendido, yo me quedo tranquilo. Y de pronto hasta hago una llamada. Digo, mi amor, ¿qué pasó? Ni siquiera me despertaste. ¿Qué es lo normal, por Dios? Claro. ¿Ah? ¿Qué pasó? Que ni siquiera me despertaste. O sea, No te comiste los bombones. Oye, pero ¿por qué mi ego tiene que lujubrar o crear una cosa, una idea de cómo es? Pero que si yo tengo ego, yo llamo. Oye, ¿cómo estás? ¿Y qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Ya el tono, ya la otra, ya la pone mal. Claro. ¿Sí me hago entender? Claro. Si usted controla su ego y no se siente tan ofendido, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se fue y no me despertó? Ay, no, mijita, que no quería despertarte. Pues no pasa nada. Todo es una idea y es una creación que a veces los seres humanos, por la Exageramos. falta de conocimiento, Exageramos. por no saber controlar el ego, quedamos cautivos en una especie de telaraña Una trampa. que deteriora Las toda relaciones. nuestra Las vida, relaciones, nuestra relación. ya sea con la pareja o con los hijos. Y a o veces con- son por hechos muy mínimos, por hechos tan pequeños, por cosas que no tienen, realmente deberían de tener ninguna importancia. Pero como se sienten tan ofendidos en su ego, entonces pues no se puede negociar. No se puede negociar. Ahora, el ser humano no debe de vivir desde la perspectiva del ego. El autoestima es lo que necesita. Autoestima es el valor que yo necesito. Que tiene que estar por encima del ego. Así es, sino vivir desde la conciencia. La conciencia es libre. La conciencia tiene mucho sentido del humor. ¿Sí me entiendes? Claro. La conciencia sí deja y considera que tú puedas pensar diferente a mí. ¿Sí? Entonces, pero el ego, ¿qué dice? Si no estás conmigo, estás contra mí. El ego no es democrático, ¿ah? Ah, ya. El ego no es democrático. La conciencia es democrática. Es personal el ego. El ego es personal, claro.
Ya. La conciencia sí es democrática y dice, bueno, si tú piensas diferente a mí, pues bueno, está bien, no pasa nada. Igual estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y no sucede nada. Claro. Pero si yo soy egocéntrico, yo trato de que tú pienses como yo. ¿Qué beneficio sería entre los políticos eso, no? Oh, pues, oiga, si parece que estuviéramos hablando de alguien que estuvo hace poco en el poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ser humano, controlar el ego. No nos vamos a librar del ego. Eso tenemos que estar muy conscientes. Siempre va a estar allí. Siempre va a estar con sus susurros, siempre va a estar tratando de ¿qué? De ponernos un mapa de cómo deberíamos de pensar y qué deberíamos de sentir. Pero el mejor consejo para que nuestro ego no nos sea de tropiezos es sencillamente caminar sobre piso firme, ¿no? O sea, preguntar. Claro. Preguntar. Entonces, aprender. Por ejemplo, lo que le decía. Y evaluar. Lo que le decía hace un momento. Y escúchenme que cómo roba la valentía. Va a poner este ejemplo. Para cerrar, porque son las 11:23. Una mujer está en su casa. Y dice, hoy voy a ser feliz. Limpia toda la casa, la deja hecho un anís. Ya. Limpiecita, fragante. Se pone una baby doll. Ya. Y dice, voy a hacer el amor cuando venga mi esposo. Y este día voy a ser espectacularmente feliz. Si llega a las 7 de la noche, no llega el marido. No llega el esposo. Llega a las 8 de la noche, no llega el esposo. Llega a las 9 de la noche, llega el esposo corriendo a la casa. Mira, mi amor, me gané $1,000. Y ella le dice, no me interesa tu puerco dinero. El marido confundido se regresa, se va a la calle, llama a 3, 4 amigos, se va de parranda, se pone a beber. Dice, mi mujer, yo no sé qué es lo que quiere, no me entiende, trabajo como el burro para darle lo mejor que puedo y llego a la casa feliz y contento a darle a ella la noticia y me trata mal. ¿Cómo es posible? Muy ofendido. Y ella se queda llorando en su casa. Ya ni siquiera le intereso. Ya ni siquiera se fija en mí. Y esto que me bañé yo para que él. me bañé, me puse guapa, olorosa. Entonces tenemos 2 autocompasivos reaccionando por ego. Yo quiero que me veas con mi baby doll y yo quiero que me veas con mis $1,000. Como claro. Ninguno de los dos se fijó en eso, los dos se ofendieron, se lastimaron a sí mismos. Mutuamente. Se dijeron cosas, pues no se ofendieron. Sí, no se ofendieron. Se ofendieron por las cosas que se dijeron al respecto de la situación. Claro. ¿Sí? Pero si solamente uno de los dos supiera lo que es ego, supiera controlar su ego, se diera cuenta de cómo son las cosas, de que las personas se sienten ofendidas, que las personas a veces demandan atención, de que las personas hacen cosas de este tipo, entonces probablemente su esposo, si tenía cierto nivel de conocimiento, después que ella le dijo, las cosas hubieran sido diferentes. No me interesa tu puerco dinero, y él no se había sentido ofendido, la miraba y le decía, mi amor, qué guapa que estás, discúlpame, no me había dado cuenta. Ya, las cosas cambiaban. Hubieran sido diferentes totalmente. Solo uno necesita conocer, solo uno necesita cambiar. Darse cuenta del entorno. Darse cuenta y manejar la emocionalidad. No permitir que la emocionalidad lo invada, que la autocompasión, ¿sí? Lo invada, porque en ese momento lo que yo decía es pobrecito de mí, yo que limpié la casa, ya, dice ella. Para eso él dice, pobrecito tiene que tener un grado de inteligencia para poder conocer. Exacto, por eso le digo yo la importancia. Entonces, ¿qué pasa? Y esto viene siendo más grave, ¿no? Puede llegar a ser mucho más grave, él se va. Y lo que pasa es que el tiempo ya nos falta. Sí. Se está acabando. Entonces, 2 personas que se aman, 2 personas que realmente quieren darse lo mejor de sí mismos, porque el esposo estuvo trabajando para llegar a donde su esposa con un buen resultado, porque su naturaleza lo demanda. El hombre es proveedor. Claro. Al hombre le gusta conseguir cosas para llevar a su casa.
La mujer es cariñosa, amor, le gusta sentirse amada, protegida. Entonces, los dos están en su naturaleza, los dos están haciendo lo que tienen, pero como no conocen, se sienten ofendidos los dos y se ofenden hasta sin querer. Por cualquier cosa, digamos. Y esto causa tropiezos. Entonces luego vienen los divorcios, luego vienen los problemas. Es muy importante que el ser humano aprenda sobre emocionalidad, que sepa manejar este cuerpo, que no es nada más un instrumento para tener contacto con el mundo exterior desde la conciencia. Ingeniero, ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál sería el tema para la semana que viene? Bueno, la semana ya hemos hablado sobre el primer día, bueno, hicimos algo así. Yo pienso que deberíamos hablar deberíamos hablar esta vez sobre la autocompasión, ¿no? Ya. La autocompasión o la pena propia es algo que se desprende mucho desde el ego, y de la falta de autoestima. Sí. Bueno, ya estamos próximos, digamos, a retirarnos. Esperamos haberlos servido de alguna manera como orientación, sobre todo porque ese es uno de los principios de la radio, de un medio de comunicación en general: servir, informar y entretener. Creemos que estamos cumpliendo una obra bastante importante, dando todos estos temas aquí con el ingeniero Humberto Molina. Los esperamos la próxima semana, el día sábado, en Antena Sabatina, a la misma hora, 9:30 de la mañana, hora de Ecuador, hasta las 11:30 de la mañana. 2 horas que nos van a soportar, pero que creemos y estamos seguros, más que nada, de que van a ser de mucha importancia para todos la audiencia que nos está sintonizando en todo el planeta. Nos despedimos, no sin antes desearles pues un maravilloso fin de semana. Hubiéramos tenido más tiempo para hablar sobre la batalla del Pichincha, pero ya el tiempo se nos agotó. En todo caso, la batalla del Pichincha es la que marca la independencia del Ecuador, y que cumplimos de la batalla del Pichincha, la que nos dio la independencia del Yugo español, 197 años de independencia, de vida republicana. Hoy por hoy pues estamos disfrutando, diríamos así, entre comillas, la libertad, porque hay otra libertad que nos ahoga, que es la situación económica. Gracias a todos ustedes, amigos oyentes y televidentes de todo el planeta. Los dejamos, el ingeniero Molina, en sus palabras de despedida. Bueno, muchas gracias. Gracias por vernos. He detectado algo también. Hay muchas personas que nos ven en diferido. Un saludo para ellos también desde acá. Agradecerles, decirles que aprendan a controlar su ego, que el ego es precursor y es el culpable muchas veces de muchos divorcios, de muchas separaciones entre amigos, entre esposos, entre padres, ¿verdad?, e hijos. Es una cosa que causa una disfuncionalidad tremenda en las relaciones afectivas. Aprender a controlarlo es importante. Recuerden que este cuerpo es como una máquina que hay que aprender a saber cómo funciona para poder repararla, enmendar y continuar. Porque todo lo que hacen las emociones negativas siempre será desmotivarnos y hacernos infelices. Muchas bendiciones. Más que un sonido, una imagen. Huila RTV Online.